Hola Julia, mucho gusto. Me da mucho gusto Hola, ¿qué conocer. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? Julia. Hola Julia, gusto Ana, verte. qué gusto, sí, que nos veamos electrónicamente, pero bueno, igual, es un gusto estar contigo y con todas ustedes. Bueno, déjenme presentar a Julia para que la conozcan. La doctora Julia Tagüeña estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y es la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, Red POP 2017. Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2020 y recibió en 2021 The Public Understanding and Popularization of Science Award 2021. Es participante honoraria de la Red POP, es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ciencias de Morelos, la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Igualmente de la Sociedad Mexicana de Física, del Institute of Physics de Gran Bretaña y del International Women Forum, capítulo México. Tenemos el honor ahora de escuchar a Julia y pues ahora es todo tuyo este espacio, si gustas compartir Perfecto, pantalla. excelente. Pues mil gracias por esta invitación. Efectivamente, la recibí con muchísimo gusto y bueno, les agradezco que me hayan invitado a esta reunión. Quedé en hablar particularmente de Latinoamérica y el Caribe cuando Miroslava me contactó la primera vez. Entonces, déjenme que vaya rápidamente a mi presentación para tener bien tiempo para la discusión posterior. Bueno, no puedo dejar de decir que estamos muy cerca del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Todos los años, nuestra universidad, la de Ana y la mía, se pinta de violeta. Esa es la biblioteca de la UNAM, que es Patrimonio Nacional. Y pues en las marchas del 8 de marzo está lleno de mujeres con lazos violetas y además las jacarandas, que son también violetas, florecen justamente en esta época. Para mi sorpresa, asistí a una reunión en Sudáfrica, fantástica, interesantísima, organizada por la Academia de Ciencia de Sudáfrica y por la Red Internacional de Derechos Humanos de todas las academias de ciencia del mundo. Y yo llevaba pues mi moño morado porque me pareció que era lo adecuado. Y resulta que nadie de Sudáfrica ni nadie de los invitados, había una representante de Japón, utilizan los lazos morados. Yo dije, bueno, yo pensé que eso lo hacía todo mundo, pero en lo que sí estuvimos todas y todos de acuerdo es que los problemas sí que son mundiales y los retos y los obstáculos son en realidad muy parecidos de país a país. Inclusive me llamó la atención que muchos de los temas planteados por África se parecen mucho a nuestros temas porque están unidos a la desigualdad social y que, por ejemplo, en Japón, que en principio están, no solo en principio, están, digamos, más avanzados en el desarrollo científico, la situación de las mujeres es muy dura y muy presionante. Tanto así que la representante de Japón habló del número de suicidios que hay entre las mujeres científicas, cosa que definitivamente yo espero que en Latinoamérica no pase. Es mucho mejor pintarnos de morado y salir el 8 de marzo. Hay una serie de problemáticas que unen a todas las mujeres sin ninguna duda. El derecho a tener posesiones, el derecho a poseer tierra, eso es una cosa que se sigue discutiendo en mi país, el derecho a heredar, el derecho a no ser acosadas, a vivir libres de violencia y desde luego a votar, porque si no tienes la posibilidad de votar, si no eres ciudadana, pues cuál es la posibilidad de que seas científica, el derecho al control de la natalidad, que es absolutamente clave en la liberación de la mujer. Yo creo que lo que la ciencia ha hecho por la mujer gira mucho alrededor de la pastilla anticonceptiva que permitió una serie de libertades que las mujeres no teníamos.
Pero luego está todo el tema del derecho a la educación, la entrada a las universidades, que ya mencionó Ana, el derecho a crear, el derecho a inventar, a patentar, que es muy reciente, que las mujeres pueden patentar, el derecho a una habitación propia, como todos leímos en el libro de Virginia Woolf, el derecho a ser reconocidas, porque aunque por supuesto que ha aumentado el número de premios Nobel, en física todavía nada más hay 4, también sabemos de muchos casos ignorados en la historia de la ciencia y desde luego el derecho a la ciencia. Entonces yo pienso que todo este activismo que gira alrededor del 8 de marzo es fundamental para que estemos aquí reunidas el día de hoy. Sin embargo, la discusión que estamos planteando en esta reunión también tiene mucho que ver con otro día seleccionado para la mujer y la niña en la ciencia, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se definió en diciembre de 2015 como el 11 de febrero. ¿Por qué comento esta fecha? Porque creo que estamos en un momento de la humanidad que si no le damos importancia al hecho de que nos hace falta el talento femenino para alcanzar el desarrollo sostenible, pues simplemente estamos en un gran peligro como especie. Este 11 de febrero se define justamente al mismo tiempo que todos los países del mundo firman los 17 objetos de sostenibilidad. Entre ellos, el número 5 es la igualdad de género, pero en realidad la igualdad de género es transversal a todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, porque sin esa igualdad no tenemos ninguna posibilidad de alcanzarlo. Y además, siempre son las mujeres las que más sufren la pobreza, los problemas de salud, simplemente el cambio climático, la falta de agua está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres, aunque al final todos terminamos perjudicados. Hay un estudio muy importante que se une con uno de los temas que tocó Ana, que por supuesto Ana nos da la visión de verdaderamente estudios de género que han sido cruciales junto con el activismo para que vaya cambiando la situación de la mujer. Pero quisiera mencionar este artículo, que es un artículo justamente sobre los estereotipos. Nada menos que le hicieron un cuestionario a 500,000 estudiantes de 72 países, nada más para ver cómo andamos en el tema de estereotipos, y por supuesto que estamos muy mal. Muchísimas personas, incluidas desde luego mujeres, piensan que las niñas no tienen el talento para la ciencia. Evidentemente es un error completo, ¿no? Pero muchas veces estos estereotipos te limitan a ti mismo. De hecho, lo que argumenta el artículo es que el autotecho de cristal puede tener que ver con eso, con estereotipos se han convencido las niñas de que ellas no pueden participar en este tipo de investigaciones. Y el mismo tipo de estereotipos para el talento femenino existe para las carreras. También tenemos esta idea de que hay carreras femeninas y de que hay carreras masculinas, y ese tipo de estereotipos, por supuesto que afecta tanto a hombres como a mujeres, porque también a los hombres cuando escogen una carrera que se siente femenina, tienen presión familiar, tienen presión social. Yo que trabajo en energía, soy muy consciente de eso. Es un tema en el que tiene que haber cada vez más mujeres, y hay muchos programas y talleres para fomentar que las niñas acepten la posibilidad de tener estos trabajos técnicos, por supuesto, si esa es su vocación. Entonces, el 11 de febrero está muy unido a lo llamado STEM, que viene originalmente de las palabras en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, y tiene que ver con que hay que promover la enseñanza de estas carreras para que podamos realmente desarrollar el pensamiento científico y matemático. Por supuesto que la idea es que haya más mujeres en estas áreas, pero también es fundamental para los hombres. En realidad, en México, las carreras más populares siguen siendo contaduría y administración. Y con el cambio climático, muy pronto no va a haber nada que administrar. Tenemos que buscar otro tipo de vocaciones. De hecho, STEM tiene competencias que son fundamentales para la educación de todos los niños y niñas, que son el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración y desde luego la alfabetización de datos, computación e informática. Si las niñas no
se dedican al cómputo, no se dedican a la inteligencia artificial, pues verdaderamente va a haber ahí una falla, inclusive en cómo se desarrollan estas áreas del conocimiento. Yo quisiera rápidamente hablar un poco de qué es lo que se ha hecho en México para tratar de favorecer la presencia de niñas en estas áreas. Y mucho tiene que ver con dar imágenes, con dar posibilidades de, digamos, si esta persona pudo, yo también puedo. ¿No? O sea, dar este tipo de mensaje. Y ha hecho una labor muy importante en esa dirección la Academia Mexicana de Ciencias, haciendo memoramas, juegos para niños, y utilizando datos que en México son muy recientes en realidad y en Latinoamérica en general también. La primera médica mexicana se graduó en 1887 y fue complicadísimo conseguir que la dejaran graduarse. La primera abogada en el 89, la primera dentista en 909, la primera química en el 27, la primera bióloga en 1931, la primera geóloga en 1950 y en 1961 la primera física, la que yo, por supuesto, mi generación la conoció perfectamente. Ella ya ha muerto desafortunadamente, pero dense cuenta de que estamos hablando en fechas muy recientes. Esto es parte de lo que la academia ha hecho, promover estas figuras. Y, por ejemplo, me gustó mucho que hicieron una tabla periódica de las científicas que puedes bajar de la red, donde están todas las científicas del mundo, pero aquí abajo están colocadas las mexicanas, para que quede claro que la ciencia no es ajena a nuestra cultura y que es algo que podemos hacer. También la UNAM ha hecho una serie de videos entre la televisión que se llama Vindictas, que son una serie de historias de las primeras científicas y también de las científicas que trabajamos hoy en la UNAM. Y bueno, antes de pasar a hablarles un poco de Latinoamérica, les quiero comentar que estas diferencias tan grandes que hay en STEM, en la UNAM y en particular en la carrera de física, por supuesto que tiene que ser resuelto y hay que buscar una participación más paritaria, pero desde luego tiene que ver también es generacional también, porque cuando yo estudié física éramos poquísimas. Cuando yo empecé a trabajar en el Centro de Investigación y Materiales, éramos 2 mujeres en ciencia, una física y una química. Cuando empecé a trabajar en el Laboratorio de Energía Solar, yo fui la primera mujer del laboratorio. Entonces, mi generación fue pionera y ahora hay muchas, muchas más. Y además son mucho más decididas que nosotras. Yo la verdad las admiro porque hay muchas cosas que nosotras permitimos, como vimos en el análisis de Ana, que ellas no están dispuestas a permitir. Entonces, bueno, déjenme que les comento que existe la Red POP, que es la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, y es muy importante porque une a una región en realidad afín. Claro que tenemos muchas diferencias, no somos iguales de país a país, pero tenemos muchas cosas en común, tanto en el talento como en los problemas. La red de popularización abarca museos, todos los medios de comunicación, pero particularmente está relacionada con el tema del periodismo científico. Y a través de la red POP tuve la oportunidad de conocer, soy parte del comité editorial, de hecho, a la red SciDev, que es una red de periodismo que continuamente trata el tema de las mujeres en ciencia. De hecho, la red, por un lado, es global, pero también se divide por regiones, muy particularmente la región Latinoamérica y el Caribe. Y han hecho estudios interesantísimos de cómo los sesgos de género perjudican a las autoras científicas. Los ejemplos que nos dio Ana son excelentes, ¿no? Si se dan cuenta que el nombre es de una mujer, la tratan diferente. Y también cómo esta brecha de género que hay en STEM, pues está impidiendo que las mujeres tengan acceso a trabajos importantes para la sustentabilidad. Entonces, hay un número particular de SciDevNet que se los recomiendo mucho, que sugiere, para empezar, que hay que poner a las mujeres al frente de nuestra política exterior. También habla de los estereotipos, como si tienes ese estereotipo no puedes romper el techo de cristal, cómo tienes que perseguir la paridad de STEM. En fin, creo que mi punto es que la comunicación pública de la ciencia, el periodismo científico, puede hacer mucho por cambiar la visión social sobre estos temas. Y SciDevNet también se ha preocupado por buscar datos disponibles de cuál es el porcentaje que tenemos de mujeres investigadores
investigadoras, perdón, en América Latina y el Caribe. Por aquí anda en México, no estamos para nada tan bien. Hay países que están claramente mejor, como Argentina. Por otro lado, esto es normalizado el número de habitantes, ¿no? Y entonces hay países muy chiquitos donde no se nota tanto que hay pocos científicos. En mi país, que somos casi 130 millones, pues sí se nota mucho que no somos suficientes investigadores. Pero bueno, es importante darle seguimiento a estas estadísticas porque el análisis de los números nos ayuda a hacer política científica adecuada, porque pues lo que no podemos medir es muy difícil opinar y actuar. También se ha hecho ese análisis de cuáles las áreas más populares: salud y bienestar, ingeniería, obviamente hay pocas mujeres, tecnología de informática, muy pocas mujeres, ciencias naturales, hay muchas más. Es interesante cómo hay tantas mujeres en salud, y una explicación de esto tiene que ver, aunque suene un poco raro, con las guerras, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que todos los hombres terminaron en el frente, las mujeres se apoderaron de los hospitales y ya no lo dejaron. Todo lo que las mujeres logran, luego ya nunca lo abandonan. Entonces, bueno, fue verdaderamente notable la participación de las mujeres, y ahí siguen siendo pioneras cada vez ahora con la epidemia de COVID quedó clarísima la importancia de las mujeres, tanto en la atención como en el tema de las vacunas. Y bueno, también analizan el número de autoras de las publicaciones científicas, que también es un punto interesante, el número, por ejemplo, de responsables de proyectos, de responsables de laboratorio. ¿Y qué es lo que concluye todo este estudio? Que hay que empezar desde la más temprana edad. Entonces empieza a haber iniciativas muy importantes en Latinoamérica para incluir a las niñas en la ciencia, para dejarles claro que se puede, con ejemplos que las convencen, ¿no? Recuerden que cuando fue Michelle Bachelet presidenta de Chile, hicieron una encuesta entre las niños y niñas que iban a ser de grandes, y todas las niñas iban a ser presidentas, porque basta que tengas un ejemplo para luego seguirlo. En México hay programas también muy importantes en esa dirección. Yo participo en uno que se llama Pauta, programa Adopte un Talento, donde hay talleres que motivan no solamente a niñas, también a niños a participar en ciencia. Y bueno, es el momento de impulsar a las mujeres en la ciencia. Es un momento en que una reunión como la que ustedes organizaron es fundamental. Es el momento para buscar esa paridad que no hemos conseguido, y eso tiene que ser mundial, pero además tiene que ser particularmente importante en las zonas que tienen más problemas, como la nuestra, desde luego. Aquí voy a poner muy rápidamente, sin explicar, la línea de tiempo por la igualdad de género de la UNAM, donde Ana ha participado en esa línea de tiempo. Nada más quiero que vean así cómo desde 1992 hasta ahora la UNAM sí se ha preocupado por atender el problema. Falta mucho por resolver, pero de que hay una atención al problema, hay una atención al problema, en parte por decisión de la UNAM, pero como siempre, en gran parte por el activismo, porque ha habido tantas protestas que también eso ha ayudado. Y aquí tenemos en este último pedazo la creación de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, que está haciendo análisis muy importantes, estudios muy importantes basadas en investigadoras como lo que nos contó Ana que están haciendo. Y no voy a meterme en detalles porque ya lo acabamos de escuchar. O sea, yo tengo esa información porque soy parte de un comité asesor de la igualdad de género de la UNAM, pero es justamente lo que acabamos de escuchar, el tema de que la población de licenciatura es, de hecho, mayoritaria ahí tenemos las carreras mayoritarias, que son, por supuesto, bueno, enfermería. Enfermería es la carrera donde hay más mujeres, pero también, fíjense aquí, las mujeres es el amarillo, el verde son los hombres, en física hay muchas menos mujeres, en cambio en biología hay más mujeres que hombres, en medicina hay más mujeres que hombres, en humanidades hay más mujeres que hombres, en sociales hay más mujeres que hombres. En biotecnología también hay más mujeres que hombres, pero en ingeniería hay muchas menos mujeres. Claro que aquí estamos hablando de la segregación horizontal, pero ya nos enseñó Ana que en la segregación vertical, en cuanto los puestos de poder aumentan, van desapareciendo las mujeres.
Pero lo que es interesante es que en este momento en la UNAM hay más mujeres que egresan de licenciatura que hombres. 55% son mujeres, 45% son hombres, pero a las mujeres les pasan más cosas. Aparecen temas de cuidado, aparecen temas de discriminación, aparece toda una serie de temas que van desapareciendo a medida que las mujeres van desapareciendo a medida que aumenta el nivel de trabajo y de estudios. Tampoco voy a entrar en detalle aquí porque aquí está el porcentaje específico de cada carrera, pero por ejemplo, fíjense, en ingeniería mecánica, el 9% son mujeres, el 90% son hombres. Y de la misma manera que analizan todas las carreras en todas las facultades, también ven dónde hay más mujeres, ¿no? Entonces encuentran que hay más mujeres, pues ya lo hemos visto, por ejemplo, en enfermería, pues la mayoría son mujeres. De hecho, yo tengo un amigo hombre que es enfermero y dice que se ha sentido discriminado. O sea, la discriminación por sexo también puede afectar a los hombres. Y luego aquí no lo voy a repetir porque es justamente el punto de que a medida que aumenta el cargo, a medida que aumenta el nivel, van disminuyendo las mujeres. Yo en este momento soy investigadora titular C, pero empecé hace muchos años y sí creo que tiene sin duda que ver con no solamente los sesgos y la discriminación, sino también con las generaciones. Si se fijan, esto que es la generación de las jóvenes, pues ya va empujando, ¿no? Ya va empujando fuertemente y esperemos que eso realmente repercuta en todos los niveles. Aquí están los profesores, en los profesores ya hay más mujeres entre las jóvenes, pero también tiene que ver con que nuestro estereotipo es que dar clases tal vez es menos importante que otro tipo de actividades, aunque es la actividad más importante que existe para el futuro de un país. Y bueno, no voy a entrar en este detalle porque creo que ya lo han escuchado muy bien explicado. Me gustaría tal vez solamente mencionar la importancia de luchar contra estos sesgos pensando en el futuro de la humanidad, porque ya no es nada más un tema de igualdad, no es nada más un tema de justicia, que lo es, sino es un tema de sobrevivencia. Si no aparecen más mujeres trabajando, por ejemplo, en energías renovables, que es un tema que necesariamente tenemos que enfrentar si queremos combatir el cambio climático, pues no vamos a poder salir adelante del atolladero en el que nos encontramos en este momento de cara a un cambio casi ya irreversible en muchos sentidos de la temperatura del planeta y un cambio que además pone en peligro nuestra propia existencia. Entonces, hay toda una serie de estudios, de talleres, de movimientos para mejorar la presencia de mujeres en las energías renovables y que es el tema de mi instituto de investigación. Y hay una organización internacional justamente en energías renovables que ha hecho muchísima análisis de este problema y tiene un montón de publicaciones al respecto y ahí te da toda una serie de pautas de cómo han ido apareciendo más mujeres en energía en puestos que se consideraban tradicionalmente completamente masculinos y que ahora ya se ven como necesarios para las mujeres. De hecho, el tema que tienen además las energías renovables, que por supuesto su desarrollo está íntimamente relacionado a la física, ¿no? Las celdas solares fotovoltaicas pues, se pudieron hacer gracias a la mecánica cuántica, ¿no? Tienen esta capacidad local de que en lugares remotos puedes instalarlas y es muy importante que las comunidades se apropien de ese conocimiento. Y cuando han hecho ese tipo de campañas, ¿quiénes creen que de las comunidades están interesadas en asumir ese rol y en entender, por ejemplo, cómo hacer un biodigestor o cómo aprovechar los desechos para poder reciclar y obtener gas que pueden luego utilizar, etcétera? Las mujeres están mucho más interesadas en la participación comunitaria en este tipo de temas. A mí lo que me gustaría para concluir y para dejar espacio para que podamos hablar con todas ustedes es que no quisiera dejar la impresión de que
ser científica es el único camino. Es un súper camino. En realidad yo lo recomiendo ampliamente. Haber escogido física es de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pero no quiere decir que todas las niñas tienen que ser científicas, tampoco tienen los niños a fuerzas que ser científicos. En realidad lo que estamos buscando es que sean libres, que puedan escoger lo que quieren hacer. Estamos buscando esa libertad, pero para esa libertad tenemos que crear un ambiente y tenemos que luchar contra estructuras que la impiden, porque como bien mencionó Ana, hay cambios estructurales que tienen que ser hechos. No es nada más un tema que se pueda tratar en una plática, es algo que tiene que estar incluido en las reglas de una institución. Y eso es parte del trabajo que se está realizando en la Coordinación de Igualdad de Género, dando seguimiento, por ejemplo, a la evaluación, para que la evaluación incluya al tema de las mujeres. Y por último, ya para terminar, voy a usar un minuto que me queda para comentarles del Centro de Ciencias de la Complejidad, que es un centro multidisciplinario, que es finalmente el camino más actual que está tomando la investigación científica y donde la física tiene mucho que hacer, porque la física da una estructura y unas matemáticas imprescindibles para hacer modelaje de situaciones. Y en el Centro de Ciencias de la Complejidad, efectivamente existe un proyecto que trata sobre los cuidados como una forma de ir hacia un futuro sustentable. El cuidado tiene que empezar por cuidar a la naturaleza, por cuidarnos a nosotros mismos, por cuidar a nuestros estudiantes, por cuidarnos entre nosotros. Y este es un tema que hay una página dedicada a esto en el portal del Centro de Ciencias de la Complejidad, que las invito a que lo conozcan. Y yo con esto terminaría y me quedaría lista para preguntas y comentarios, sin dejar de volver a agradecer que me hayan invitado a estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Julia, por tu plática súper interesante. Agradecemos todas a Julia. Y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas para abrir diálogo. Citlali, ok, te voy a activar tu micrófono. Bueno, creo que tú lo puedes activar. Sí, Empezamos con Citlali. sí, a mí me da pena porque siempre estoy hablando yo. Este, bueno, la verdad estuvieron muy padres ambas discusiones. Me gustó mucho la investigación que compartieron. Yo en lo personal nunca he experimentado discriminación, pero sí acoso. Y tengo una duda, por ejemplo, mi objetivo es ser investigadora, pero también hago divulgación. Y uno de los objetivos es precisamente esto de motivar a niñas. Donde yo soy, ahorita vivo en la ciudad porque me mudé para estudiar la carrera de astronomía, pero donde yo soy es un pueblo. En mi pueblo, realmente yo soy la única que estudió astronomía, soy la primera astrónoma en mi pueblo, y de hecho en la prepa ni siquiera está el área de ciencias exactas, nada más está humanidades y química. No, y me dijeron, cuando pregunté, me dijeron que para mí no la iban a abrir nada más para un alumno, porque nadie se mete a las ciencias exactas. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes con todo lo que han investigado puede influir también de que, por ejemplo, el vivir en una ciudad y el vivir en un pueblo tenga que ver, porque en lo que yo he vivido, a lo mejor estoy mal, en lo que yo he vivido, sí me he dado cuenta que en un pueblo donde son comunidades mucho más pequeñas, no solamente hay falta de interés en los niños, sino mucho más en las niñas. Y de hecho ni siquiera conocían la palabra astronomía. Yo mientras estuve viviendo ahí, yo creí que la física ya estaba hecha, o sea, era de que, ¿para qué voy a estudiar algo que ya está todo? Entonces, no sé si el ambiente este de un pueblo a ciudad puede ser un factor importante a la hora de conocer estas ciencias exactas, ¿no? No sé si expliqué, no sé si hice bien la pregunta. Sí, ¿te parece, Ana, que le comente a Citlali sobre esto?
Claro que sí, Julia. Es que, mira, me interesa, bueno, está buenísima tu historia. Yo creo que va a dar para una serie de Netflix, yo pienso, porque realmente vas a ser una gran astrónoma, no tengo la menor duda. Efectivamente, el medio en el que te desarrollas, por supuesto que influye, no, no hay ninguna duda. También lo que piensa tu familia, si tu familia está de acuerdo, si te impulsa o no, todo eso es fundamental, más allá de una vocación definitiva como la tuya. Y yo creo que lo que tocas es un punto muy importante que los científicos tenemos que tomar en cuenta, porque nos toca hacer ese tipo de divulgación, de popularización. Es una de las metas de la Red Pop, llegar a todo el mundo, llegar a todos lados, tener, por ejemplo, camiones de itinerantes de museos de ciencia. Yo acabo de estar en un pueblo muy cerca del Popocatépetl, que donde, no sé si hayas oído hablar de un pueblo que se llama Ozumba. Ozumba ahí nació el primer científico mexicano que se llamaba Alzate y que era nada menos que sobrino de Sor Juana Inés de la Cruz, que tal vez es la primera científica mexicana, aunque en esa época no había científicas, pero ella estaba muy interesada en astronomía. Y su sobrino hizo toda una serie de estudios de plantas y luego publicó la primera revista mexicana de ciencia. Y un grupo de biólogos originarios de Ozumba han organizado una serie de pláticas que llaman Jueves en la Ciencia e invitan a investigadores a ir a los pueblos de las zonas y das pláticas a niños que pues efectivamente tienes razón, no han escuchado esas cosas. Es un trabajo muy importante y que tendría que aumentar. Entonces, en resumen, tienes razón, el ambiente claro que influye mucho y además pones el dedo sobre un tema importante, nos toca realmente llevar la comunicación pública de la ciencia a todos los rincones del país y no solamente en los lugares que nos queden cerca para no tener que transportarnos demasiado. Entonces, bueno, yo te felicito y estoy segura de que tu carrera va a ser un éxito y que tú vas a hacer la diferencia, porque tú vas a regresar a tu pueblo, tú vas a contar, vas a convencer a las niñas de tu pueblo y así empezó la ciencia en muchos lugares del mundo. Así que muchas felicidades. Muchísimas gracias. Sí, yo la verdad siempre que puedo viajo y todavía me sigo llevando bien con mis profesores de la secundaria y de la prepa y siempre trato de compartir lo que yo he aprendido y principalmente a niñas, ¿no? Precisamente porque somos muy poquitas en estas áreas. La siguiente en alzar la mano fue Almeira. ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Sí, claro. Hola, un placer. Gracias tanto a las dos profesoras por su magnífico y clara reseña. Yo tengo, bueno, uno es un comentario y el otro es una pregunta quizás relacionada con el comentario de que mi generación, por lo menos, yo que vengo del área de física teórica como tal, y mi generación fue más de la que la mimetización con los hombres es lo que vimos más, o sea, todas mis colegas, y me incluyo también, acabábamos masculinizándonos bastante, por un asunto quizás de pasar, ser aceptadas en nuestro entorno de una forma más fácil. Eso es algo que detecté conversando con varias colegas. Y conjunto con eso, mi pregunta es, yo he visto varios análisis, varios datos, y de todas formas, dentro de la física, comparada con otras ciencias, como incluso la matemática, la diferencia es mucho más alta. Entonces, no sé si hay algún estudio que haya podido dar luces de el por qué ocurre esto. No sé, por ejemplo, yo ahora me encuentro en Chile y en Chile el 13% de los físicos son mujeres, lo cual es un número súper bajo, eh, pero es algo que en varios artículos y varios estudios he visto, que la física dentro de todas las ciencias es la que está mucho, mucho más baja. Y no sé si hay una respuesta para eso. ¿A alguien le gustaría tomar la palabra, Ana o Julia? Pues, pues sobre la física, yo.
Sobre la masculinización se lo voy a dejar a Ana. Em, Mira, yo creo que la baja en la física no es solo para mujeres, es también para hombres. Lo que pasa es que la física tuvo su momento de esplendor pues en el siglo pasado y realmente cambió el mundo desde la mecánica cuántica, desde la relatividad, desde toda la tecnología que viene a partir de esos avances científicos. Pero de alguna manera, bueno, hay un momento en que la física y la astronomía están, sobre todo la física, en un momento álgido, cuando llega el ser humano a la luna y todo el mundo piensa que eso funciona, o sea, la gente no da crédito que se podían hacer ecuaciones que te llevaran a la luna. Entonces la física se pone de moda y de hecho corresponde a mi generación. Entonces en mi generación, aunque éramos pocas mujeres, no éramos tan pocas para cómo estaban las cosas, porque la física estaba de moda. Pero poco a poco la física, los físicos se han ido a otras áreas. Los físicos se van a biología y crean la biología molecular. Los físicos se empiezan a mover en áreas de manejo de datos, de computación, porque es ahí donde están, digamos, los retos actuales. Entonces yo creo que esta baja en la física es una baja general. Sin embargo, claro que los físicos estamos convencidos de que la física es la que da la mayor estructura mental. Yo tengo un amigo que le dice a sus alumnos, ustedes primero estudian física y luego ya deciden lo que quieren hacer en la vida, pero la física te va a dejar la cabeza organizada para hacer lo que quieras después. Entonces, creo que el futuro de la física está en la colaboración, está en la multidisciplina y que esa baja que has visto, la has visto sobre todo, la has visto en general para todos, pero que en el momento que la física entre de lleno en la multidisciplina va a volver a subir en su importancia dramáticamente. Bueno, eso sería mi opinión respecto a los cambios en la física. Y te dejo, Ana, el tema de cómo tienes que imitar a los hombres para sobrevivir. Gracias, Julia. Sí, a ver, Almeida, yo pienso que justamente en el estudio ese que hice de trayectorias académicas de científicas, una de las, digamos, de las cosas que abordé fue el carácter de estas mujeres, ¿no? Un poco sus identidades, cómo circulaban por ambientes muy masculinos que terminan siendo hostiles para las mujeres, ¿no? Y una de las cosas que pude observar es que las mujeres que tienen un carácter más fuerte se sobreponen más a la lógica de las mujeres son débiles, no pueden, no tienen capacidad, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, de alguna manera, van adquiriendo ciertos rasgos de masculinidad porque es la forma en la que se producen esas relaciones de poder dentro de estas instituciones, ¿no? Em, Desde mi punto de vista, el ideal no es que las mujeres se masculinicen para poder circular en ambientes masculinos, sino que los ambientes masculinos dejen de ser masculinos, ¿no? Eso es a lo que apostamos, digamos. Pero sí tiene que ver cuando enfrentas un ambiente hostil, sin duda, pues tienes que desarrollar una serie de características para poder sobreponerte, ¿no? Y quería comentar algo de lo que dijo Citlali. Y Citlali, vivimos en un país donde pues los mejores servicios, los mejores niveles, todo está centralizado, ¿no? Es en la Ciudad de México o en las ciudades más importantes del país donde está la mejor educación, los mejores niveles. Y ese es otro problema que tenemos en este país, ¿no? Que no llegan las mismas cosas ni los mismos niveles em, a los espacios em, que están marginados en muchos sentidos, ¿no? Desde servicios, educación y demás. Lo ideal sería también poder llegar, como decía Julia, ¿no? A todos los rincones del país con los mejores niveles educativos y además promoviendo la pues la participación de las niñas en estas áreas que la verdad
justamente con el contexto que planteó Julia sobre los objetivos 2030 y demás, sí necesitamos a las niñas y a las mujeres con su visión, con sus capacidades, con sus talentos en todas estas áreas para no acabarnos al planeta, ¿no? Que es una de las cosas que estamos haciendo a través de la acumulación de capital y demás. Y por último, decirles que gracias, Almeida, por prender tu cámara. Si pueden y tienen ganas de prender su cámara, es más lindo verlas cuando hacen sus comentarios. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente en alzar la mano fue Marisol. Marisol, ¿puedes desactivar tu micrófono? Sí, gracias. Fueron muy interesantes las charlas, muchísimas gracias. Yo me preguntaba hace un momento, que creo que fue un poco del tema relacionado con Ana, si hay como alguna gráfica, alguna curva que muestre cómo las mujeres van de pronto alejándose de la ciencia conforme va avanzando el tiempo, porque de pronto me he encontrado a personas, no sé, dando clases o ya trabajando de otras cosas, que estudiaron licenciaturas en matemáticas o física y de pronto pues se casaron, tuvieron familia y se alejaron de la ciencia. Y bueno, quisiera saber si hay algún estudio relacionado con eso y también si es que tienen conocimiento de que haya alguna ley que haya tratado de, no sé, en algún país de regular eso o de ir contra esa tendencia a que las mujeres pues se alejen de la comunidad académica a lo largo del tiempo. Eh, Me gustaría comentar sobre lo segundo y lo primero, por supuesto que Ana lo ha estudiado, porque simplemente la diferencia entre licenciatura y los que llegan investigadoras es enorme. Eh, mm, pero digamos, tu segunda pregunta, en la cual pregunta si hay una legislación. Me parece que es muy pertinente lo que dices porque finalmente las legislaciones son muy importantes. Hay que pedir que las leyes tengan perspectiva de género y hay que darle facilidades a las mujeres y hay un hecho fundamental que es la maternidad, ¿no? Y eso no hay vuelta, no le podemos dar la vuelta, estamos construidos de manera biológica diferente y tiene que haber mecanismos que no solamente se basen en que te ayude tu marido o te ayude tu mamá o te ayude tu suegra para que tú puedas seguir trabajando. El Estado tiene que tener la obligación de dar las posibilidades de que puedas tener a tus hijos en un lugar seguro, porque inclusive un niño pequeño en una guardería bien cuidada está mucho mejor que suelto en una casa donde se supone que le está echando un ojo. Mira, yo soy abuela y las abuelas somos fantásticas, pero es mejor estar en una guardería bien organizada que simplemente dejar a tu niño así. Entonces, sí creo que definitivamente tienes toda la razón, tiene que haber una legislación que apoye esto. Y vamos un poco en esa dirección, ¿sí? Te das cuenta de que, por ejemplo, el darle permiso a los hombres cuando nace un bebé es muy importante porque tiene que ser un compromiso compartido. Y entonces el que puede dejar de trabajar es el hombre para cuidar al bebé. En fin, es muy justo lo que dices, hay que ir cambiando las leyes. Ha habido algunos avances, queda mucho por hacer. Hay países que han logrado avances espectaculares en el cuidado de los niños, ¿no? Y esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Sí, tal vez para agregar algunos puntos en lo que está planteando Julia. Sin duda el tema de los cuidados es un tema que está entrando de manera muy importante en muchos países. En México tenemos una propuesta en el Senado como Sistema Nacional de Cuidados que justamente está orientada a que la responsabilidad, digamos, las responsabilidades familiares no recaigan exclusivamente en las mujeres, sino que sea una responsabilidad que, como dijimos, es importantísima porque los cuidados del planeta y de los seres humanos deberían de estar en el centro de nuestras preocupaciones.
estos sistemas de cuidados y estas legislaciones apuestan a que el Estado, el mercado también, ¿no? Todas las empresas y la sociedad en su conjunto, las familias, mujeres y hombres de las familias, compartamos todos de manera equitativa esta responsabilidad, ¿no? Y ahí coincido con Julia que una niña o un niño va a ser mucho más feliz y va a estar mucho más motivado y estimulado conviviendo con sus pares pequeñitas y pequeñitos en un lugar que le están estimulándolos que dejarlos en una casa con algún familiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el tema de los cuidados? Porque evidentemente para las mujeres, pues en la edad reproductiva, la vida completa se complica, ¿no? Y no tendría que ser así, ¿no? Julia hablaba de países muy avanzados. Los países nórdicos, hay países nórdicos que dan 6 meses de licencia y que además la tienen que compartir entre la mamá y el papá de manera obligatoria. Y eso cambia muchas cosas, cambia la mentalidad y cambia también la relación que los padres establecen con sus hijas y con sus hijos, porque se hace mucho más profunda cuando tú tienes que cuidar a una persona recién nacida y estás solo y tienes que resolverlo todo, se establece otro tipo de relación, ¿no? Y respecto, digamos, a si existe este análisis de cómo las mujeres se van alejando de la ciencia. Yo no tengo datos específicamente, pero sí hay información, por ejemplo, de que cuando las jóvenes se reciben en estas áreas, em, luego les cuesta mucho trabajo entrar a los posgrados o les cuesta muchísimo trabajo ingresar como investigadoras a estos institutos, ¿no? Y en el mercado laboral también se enfrentan con con los mismos obstáculos, ¿no? O sea, si llega una empresa, una física y un físico, es muy probable que contraten al físico, ¿no? Más allá de sus características y sus méritos. Entonces, en ese sentido, las mujeres se van alejando de la ciencia por todos los obstáculos que se les cruzan en el camino para desarrollar, digamos, desarrollarse como científicas y todos los obstáculos que se le cruzan en el camino con las responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, creo que ahí se conjugan esas cosas, ¿no? Es el turno ahora de Jelin. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, muchas gracias por sus pláticas. Yo estudio física en México, pero no en la UNAM. Y aunque desde luego en mi facultad está muy presente la discriminación por sexo, no conozco de ninguna iniciativa importante para contrarrestarla. Quisiera saber si tienen alguna sugerencia sobre qué acciones podríamos tomar individualmente para comenzar a hacer un cambio en esta dirección. Si quieren, bueno, si quieres, Julia, retomo la pregunta de Jelini y seguramente. Empieza tú, por favor, empieza tú, sí. Mira, tendríamos que hacer un montón de cosas para eliminar, digamos, la discriminación que ocurre dentro de los salones de clase. Eso es algo que también estamos analizando ahora, ¿no? O sea, cómo dentro de los salones de clase se reproduce la discriminación contra las mujeres, siempre en el mismo sentido que la ha planteado Julia y que la he planteado yo. Las mujeres son menos capaces, hay carreras apropiadas para las mujeres y otras para los hombres. Las mujeres son objetivadas a través de su sexualidad, ¿no? Pareciera que lo más importante de una joven, aunque esté estudiando física, es su sexualidad. O sea, hay muchos elementos de discriminación que son muy potentes porque cuando se viven cotidianamente causan un efecto muy importante en la salud mental y también física de quienes reciben esta discriminación. Yo creo que una de las medidas principales en este sentido, tal vez dos, ¿no? Una es, sin duda, la capacitación del profesorado. O sea, tendríamos que estar
actuando para que profesoras y profesores no sigan reproduciendo la discriminación adentro de los salones de clases. Y ese es un trabajo muy arduo porque no se vale con un cursito de 4 horas. O sea, la gente no cambia con un taller, no cambia con una conferencia, ¿no? O sea, es un trabajo muy importante de transformación de la práctica docente. Si no podemos transformar sus mentalidades, que sería lo ideal, tendríamos que transformar sus prácticas docentes, o sea, que fueran muy conscientes de qué cosas hacen dentro de los salones que están reproduciendo esa discriminación. Y por otro lado, tendríamos que estar incluyendo los temas de la desigualdad entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, en todos los currículum, digamos, en todos los programas curriculares de México, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no enseñemos la ciencia como si fuera una cosa absolutamente masculina. Quiere decir hablar en los espacios escolares de la participación de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Quiere decir incorporar a los contenidos la presencia de las mujeres, ¿no? Porque desde las imágenes en los libros, desde la forma de hablar, todo parece expulsar a las mujeres de ese ámbito. Entonces, creo que dos cosas muy importantes, pero insisto, hay que hacer múltiples estrategias, pero dos de ellas yo creo que sí es la capacitación seria de docentes y la incorporación de la perspectiva de género en los programas de estudio. Bueno, yo creo que está muy bien explicado, concuerdo completamente. De hecho, ya en la licenciatura de mi instituto ya hay dos materias obligatorias de perspectiva de género. Se están metiendo en muchas carreras y yo doy clase en ingeniería. Quisiera solamente añadir una cosa. Es muy importante la sororidad, es muy importante la posibilidad de hablar con otras mujeres, de organizarse como grupo. Y en ese sentido, la UNAM ha creado en cada institución lo que se llaman los comités de igualdad de género. Y en forma completamente confidencial, sin que tengas que tener ningún tipo de enfrentamiento, están abiertos a escuchar cualquier tipo de comentario o de queja, que en general se pueden resolver porque son cosas solubles. Y si fuera algo realmente grave, para eso existe en la UNAM la Defensoría de Derechos Humanos, si realmente fuera un tema que requiriera ese tipo de nivel, ¿no? Entonces, hay un intento por organizar estos espacios donde pueden escucharte y donde tú puedes ir a contar en forma segura lo que te está sucediendo. ¿Okay? Listo. Gracias. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. La siguiente en levantar la mano fue Nana. Hola, buenas tardes. Estoy viendo cómo puedo activar mi cámara, pero no me entero aquí. Pero de todas maneras puedo ir haciendo la pregunta, a iniciar video, ya lo vi. Buenas tardes, muchas gracias. Muy interesantes las dos conferencias. Pues las disfruté mucho las dos, la verdad. Yo quería preguntarles sobre la política de acción afirmativa. No sé si han escuchado que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los luchadores por los derechos civiles lograron que se implementara algo así, ¿no? Y es que existan cuotas para ciertos cargos, para ciertas posiciones. O sea, que a lo mejor si hay en cierto centro educativo 50 plazas de profesores, se pida que haya un mínimo que esté asignado a mujeres. Si ustedes están de acuerdo con un tipo de política así, de acción afirmativa, o piensan que eso va a ir evolucionando naturalmente allá, o si tomar una medida en ese sentido, pues podría ayudar a borrar la brecha de género. Yo creo que debe haber acciones afirmativas y de hecho ya las hay, ¿no? Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, si una mujer tiene un bebé, se pospone un año su evaluación. Y como esa, hay otras acciones que son afirmativas y que deben de existir sin ninguna duda.
Lo de las cuotas también creo que es importante tenerlas, pero en cierto tipo de acciones. Por ejemplo, algo que ya se está implementando es que las comisiones evaluadoras sean paritarias. O sea, hay ciertos lugares donde la cuota sí se puede lograr. De hecho, en la Cámara, en las cámaras parlamentarias de México, hay cuotas. Y no te puedes, que quiero decirles que empezaron haciendo trampa. Empezaron poniendo una mujer y luego entraba el suplente en lugar de ella, pero no más, porque las mujeres no se dejan. Además, es muy interesante porque hay temas de feministas que realmente unen a las mujeres, más allá de partidos y de otras diferencias. Entonces, hay lugares donde las cuotas, sin duda, pienso, no solamente son buenas, sino ya existen. Lo que veo muy complicado es el seleccionar la calidad por el género, porque eso de alguna manera pues va en contra de lo que pensamos que es la ciencia de calidad, ¿no? Sin embargo, la universidad tuvo un programa que fue solo para mujeres. O sea, no es que cuando llegan los candidatos escoges a la mujer sobre el hombre sin importar, no, eso no, porque eso es muy complicado, ¿no? Pero en cambio se abrieron convocatorias que eran para mujeres y entonces las que competían eran mujeres y la meta final era aumentar el número de investigadoras, aunque no estaban escogiéndolas por ser mujeres, porque una cosa que todas las científicas defendemos es que somos buenas porque somos buenas, no somos buenas porque somos mujeres. Y bueno, es un tema delicado cuando se llega a ese punto, pero digamos, la idea de cuota, yo sí estoy de acuerdo con que debe de existir en ciertos ámbitos y en ciertas situaciones. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con lo que está planteando Julia. Creo que las cuotas lo que hacen es empujar hacia una participación más equitativa en los distintos espacios sociales. Decías tú, Nana, o si lo dejamos a una evolución, digamos, histórica. Fíjate que el Foro Económico Mundial hizo un cálculo reciente, en 2022, me parece, de que para alcanzar la igualdad de género en el mundo nos faltan 100 años. Y eso si seguimos con las políticas. Si no seguimos con las políticas, esto creo que se iría a 250 años, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de las cuotas. Efectivamente, en México se estableció la ley de paridad en los congresos, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado tienen exactamente la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Nadie se hubiera imaginado eso en México hace 20 años, hubieran pensado que no era posible. Y en la academia yo creo que hay muchos mecanismos que sí pueden, por un lado, romper ese muro como invisible que hay para el ingreso de las mujeres a ciertas ciencias y también transformar la lógica simbólica. ¿Y esto cómo se puede hacer? Se puede hacer efectivamente estableciendo cierta cantidad de plazas para que ingresen mujeres científicas y como dice Julia, no ingresan por ser mujeres, ingresan por ser muy buenas científicas, ¿no? Pero si ya dijimos y ya hay muchos estudios que muestran que se evalúa a mujeres y a hombres científicos de manera completamente diferente, ¿no? Entonces, si no tenemos cuotas, no estamos rompiendo con uno de los obstáculos que hacen que las mujeres ingresen en menor medida a estos espacios. Entonces, yo a favor de las cuotas, las acciones afirmativas siempre son políticas temporales, ¿no? En el sentido de que hay que usarlas hasta lograr equilibrar un poco la balanza, ¿no? Esa es la idea de este tipo de políticas. Y sí en la UNAM hubo un programa que tuvo problemas, digamos, legislativos en el sentido de la normatividad universitaria, en donde se buscaba que en ciertas áreas del conocimiento ingresaran investigadoras. Actualmente creo que sigue, Julia, y tú me vas a decir, el programa de becas para posgrado en áreas de las ciencias para
jóvenes mujeres que acaban de titularse en estas áreas. Creo que se sigue. Eso es una acción afirmativa también que promueve que las jóvenes continúen con sus estudios de ciencia, ¿no? Entonces, sí, todo lo que se puede hacer para lograr balancear un desbalance histórico muy brutal que se ha dado a lo largo de los siglos, pues de una manera muy arbitraria, ¿no? Por decirlo menos. Muchísimas gracias a las dos. Sí, pues totalmente de acuerdo. O sea, muchos hombres incluso que suenan como progresistas con el tema del feminismo y todo, pues están en contra directamente en tomar cuotas. Incluso amigos míos, ¿no? Que hablo con ellos y dicen, no, pero cuotas no, porque es delicado. Pero claro, o sea, a ellos no les afecta tanto. Pues sí, no les afecta realmente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Nana. La siguiente en levantar la mano fue Luz Ángela. ¿Podrías activar tu... Sí, hola. ¿Ya me ven? Bueno, mi pregunta está muy relacionada con lo que ya mencionó Nana. Yo estoy en Colombia y la situación es muy parecida, creo que en toda Latinoamérica, pero pues específicamente tengo un ejemplo reciente donde se abrió un concurso. No estoy segura si era para física o para astronomía, pero bueno, era en el área de trabajo. Y, y llama la atención, no solamente, pues obviamente hay como cierta resistencia de parte de los hombres, los jóvenes, de los investigadores, para que hayan como estas, que lo llaman acá discriminación positiva, pero pues es básicamente lo mismo, intentar como generar estas cuotas, sino que también habían mujeres que de antemano pues se mostraban reacias a eso. Entonces, pues no sé si es una cuestión generacional o algo así, pero pues yo lo encuentro un poco chocante porque pensaría que pues históricamente ha habido muchos problemas que hemos tenido que enfrentar. Lo natural sería que pues digamos que tuviéramos como un poco de ayuda frente a eso. Entonces, quiero como escucharlas, tal vez qué tipo de cosas podríamos hacer, digamos, en nuestros ambientes de trabajo para tratar de favorecer, o no sé si convencer, pero como, sí, crear como un ambiente un poco eh, más equitativo y también como que se dé esa sororidad, inclusive en este tipo de decisiones que al final nos afectan a nosotras como mujeres y como investigadoras. Gracias. Me gustaría comentarte algo que puede ser una idea que tiene que ver con los tiempos de las mujeres y los tiempos de los hombres. La Academia Mexicana de Ciencias ya hace bastantes años cambió la edad para el investigador premiado, el joven investigador premiado. Si eres hombre, tienes que tener menos de 40 años y si eres mujer, tienes que tener menos de 43. Ustedes me pueden decir que 3 años no es nada, pero sí es muy importante porque generalmente es el momento cuando arranca la vida de la familia, tienen un bebé. En el momento que cambiaron esos 3 años, aparecieron muchísimas más mujeres competitivas. Entonces, un tema que tiene que estar tomado en cuenta en la acción afirmativa es el tema de la edad, porque los ritmos de las mujeres y los ritmos de los hombres sí son diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, quería añadir eso porque me quedé con la idea, Nana, de que ese era un tema también importante, porque la acción afirmativa puede no ser necesariamente en el género, sino en las condiciones que tiene el género para acceder a ese trabajo, ¿no? Por supuesto, también está la posibilidad en el tema de los artículos de lo que llaman el doble ciego, o sea que realmente no sabes quién escribió el artículo. También se ha hablado mucho de eso, de que no puedas influir en tu opinión, ¿no? Ahora, si tú me dices que muchas mujeres no cumplen con la sororidad, pero por supuesto, digo, es que en realidad todos somos seres humanos y tenemos, es más, estarás de acuerdo conmigo con que ser mujer no te vuelve una buena persona. Hay otras cosas, ¿no? Estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de ética, ¿no? La ética es otra cosa en la que esperaríamos todos
tener una formación y un comportamiento adecuado. Entonces tampoco puedes esperar que todos los grupos se unan en una posición. Lo que sí debes de esperar es que si son personas entrenadas científicamente, usen el razonamiento crítico, usen el razonamiento de los hechos, y ahí sí siento que con datos en Colombia tú podrías mostrar que hace falta cambiar las políticas para llegar a una cierta meta. Ese sería mi comentario. Sí, yo creo que los datos son muy importantes, ¿no? Muchas veces son la mejor forma de convencer a quienes están, digamos, definiendo políticas, pero también para cuando comentamos, como decía Nana, con amigas, amigos, no sé, tal vez tú, Luz, igual sientas eso, ¿no? Que es muy difícil convencer a, sobre todo a los hombres, pero también a muchas mujeres de, digamos, ir eliminando los obstáculos que enfrentan las mujeres. El problema es que muchas veces esto se ve como que se está favoreciendo a las mujeres y yo creo que eso es un error. Yo creo que el tema es entender que una cosa es eliminar obstáculos que históricamente se han construido y que son sólidos como una roca, ¿no? Y que eso es muy diferente a favorecer, ¿no? De manera como arbitraria a las mujeres, porque no ese es el caso. Entonces, este tipo de investigaciones como las que mostró Julia, como las que mostré yo, que muestran estos sesgos tan claros, pueden ayudar a que la gente entienda que no se busca que las mujeres entren a estas áreas del conocimiento solo porque son mujeres, sino porque son mujeres científicas con toda la capacidad de incorporarse a estas áreas, ¿no? Y sí se necesita eliminar obstáculos. Si nosotras vemos que en el Instituto de Física de la UNAM o en el Instituto de Matemáticas, que en la UNAM Matemáticas es el instituto que tiene menor proporción de mujeres, y eso que tiene unas mujeres súper exitosas el instituto, unas científicas de primer nivel, pero son pocas, ¿no? 18% creo de mujeres en el Instituto de Matemáticas. Si el Instituto de Matemáticas tomara una decisión de ir paulatinamente incrementando la participación de las matemáticas, de las investigadoras, perfectamente puede de cada 3 plazas, 2 dedicarlas a mujeres y van a encontrar mujeres matemáticas de altísimo nivel, las van a encontrar, ¿no? Entonces, cada, digamos, facultad, cada instituto, cada centro puede ir tomando esas medidas en función de cómo está conformada su comunidad y seguro que se va a ir avanzando. Y así como hoy en día decimos, nadie hubiera imaginado en México una Cámara de Diputados y Diputadas con la mitad de diputadas o una presidenta de la República, si llega a ocurrir, que es lo más seguro que sí, tal vez en unos años veamos al Instituto de Matemáticas y al de Física con una proporción de 40-50% de investigadoras y no lo vamos a poder creer, ¿no? Y seguramente van a ser investigadoras de tan buen nivel como los investigadores hombres, ¿no? Pero sí tenemos que eliminar obstáculos porque todo eso es una gran barrera que dificulta muchísimo que las mujeres lleguen a esos espacios y sí hay que hacerlo y hay que tratar de tener los elementos, digamos, los datos, para convencer a la gente de que no se trata de favorecer, sino de eliminar en la medida de lo posible los obstáculos que las mujeres llevan enfrentando siglos, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Les voy a leer brevemente 2 preguntas que hicieron en el chat. Estamos un poco sobre tiempo, pero no sé si tengan prisa.
Si no, pues podemos terminar con las preguntas del chat y finalmente con Fabiola. Las preguntas del chat, la número 1 dice, ¿qué se debe hacer cuando un profesor con bastante poder hace comentarios misóginos en clase? ¿Qué deberíamos hacer? Y la segunda es, conociendo todos los datos de desigualdad de género de la UAM, por ejemplo, ¿qué están haciendo al respecto para mejorar, la UNAM, corrección, ¿qué están haciendo al respecto para mejorar la situación? Ajá. Bueno, muy rápidamente, en realidad las dos preguntas están unidas. Existen los mecanismos para poder reportar a este maestro. Existen los comités de igualdad de género, existe la defensoría universitaria. Entonces, la universidad tiene que dar la posibilidad de encontrar un camino para que eso no suceda. ¿Y qué se está haciendo? Se está haciendo lo que hemos estado contando. Primero, existe el centro en el que trabaja Ana, que está haciendo estudios muy serios y muy profesionales de género, lo cual es muy importante porque provee los datos. Existe la coordinación de igualdad de género y existen estas comisiones internas en cada una de las instituciones. Y además existe un personaje que ha creado la coordinación, que son como voluntarias en las diferentes instituciones que pueden asesorar y apoyar a las estudiantes y los estudiantes, porque no crean que solo tienen problema las mujeres, también los jóvenes hombres que entran a la universidad pueden sufrir acoso y discriminación. Entonces, tiene que haber algo institucional que lo haga. Creo que está pasando, pero pues sí, lentamente y todavía faltan muchas cosas. Un avance importante es que se están dando materias en las diferentes licenciaturas de perspectiva de género. Y otro avance importante es que la SIGU, que es esta Coordinación de Igualdad de Género, ofrece diplomados y talleres que la gente puede tomar no solamente del tema de igualdad de género, también de masculinidades y de otro tipo de problemas que nos aquejan en el tema de género. Entonces, se está actuando, tal vez no lo suficiente, pero se está actuando y yo los remitiría a las páginas de SIGU y a la página del Centro de Ana para que vean ahí los proyectos que se están llevando a cabo. Normalmente nadie quiere meter las manos, ¿no? Pero sí hay que hacer presión. Y si tú y tus compañeras todas perciben esto, yo creo que juntas, siempre juntas es mejor, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena hacer una denuncia. Ahora es el turno de Fabiola. ¿Podrías activar tu micrófono? Sí, hola, gracias. Muchas gracias por las charlas, las dos me parecieron muy buenas. Las dos mencionan que, y bueno, es un hecho, ¿no? Que hay sesgos que tenemos internalizados y quizá estos sesgos, perdón, predominan en los hombres, pero pues también los tenemos las mujeres. Entonces mi pregunta sería, como qué podemos hacer para ir como en contra de estos sesgos, que pues supongo que por el hecho de que están internalizados, pues es como súper difícil, ¿no? Yo diría que el único camino es la educación. En realidad suena casi como un lugar común, pero yo creo que la educación es la solución a tantos problemas que tenemos, ¿no? Y sí, por eso es que los cursos tienen sentido, las pláticas tienen sentido, lo que están ustedes haciendo ahora, porque tiene que ver con un proceso educativo de escuchar a otros y de escuchar a otras y de escuchar con tolerancia, ¿no? Yo diría que ese podría ser el camino, sin duda, y una buena comunicación de la ciencia. Creo que básicamente es la educación la que nos hace un poco, la que nos puede hacer diferente. Y por otro lado, somos más justos cuando realmente nos importa la gente, nos importa el país, nos importa la sociedad. Y ese tipo digamos, de construcción nos hará también mejorar en nuestros prejuicios contra los demás. Sí, sin duda la educación es fundamental. La educación desde el kinder, desde la primaria, ¿no? Es muy importante, o sea, trabajar en que esos sesgos justamente no se reproduzcan adentro de los salones de clase. Ojalá pudiéramos lograr que no se reproduzcan dentro de las familias, ¿no? Que es el primer lugar donde nos socializamos y empezamos a ver esos ejemplos. Em, digamos que el objetivo podría ser
que todas las personas configuráramos nuestras identidades sin esa división tajante del género, ¿no? Pero cuando ya lo tenemos internalizado, que es lo que nos pasa a la mayor parte de las personas, creo que la mejor forma de romper eso, esa dinámica, es tomar conciencia, ¿no? La toma de conciencia sobre las desigualdades históricas, ¿no? Que hemos enfrentado a las mujeres es una muy buena manera de quitarnos esos sesgos de la cabeza, de nuestras mentes, y entender que realmente ha habido un proceso muy largo, construido a lo largo no de décadas ni de siglos, sino de milenios, en el que se ha establecido, digamos, todos los símbolos, todos los significados vinculados a una cierta inferioridad de las mujeres, ¿no? Entonces, para mí, cuando ya eso ocurrió, que es en la mayor parte de la gente, tomar conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? Conociendo el tema, conociendo datos, estudios, etcétera. Y para el futuro, educar diferente, educar sin sesgos de género. Muchas gracias. Gracias, Fabiola, por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan las participantes o algo más que quieran comentar, Julia y Ana? Pues yo solamente agradecer una vez más, ha sido pues un verdadero placer estar con Ana en esto y con todas ustedes que se ven todas tan jóvenes y la verdad es que sí estamos, quiero que sepan, muy orgullosas de las nuevas generaciones. Quiero que eso quede claro. Son ustedes más decididas, más proactivas de lo que fuimos nosotras. Claro, bueno, yo soy mayor que Ana, ¿eh? Estoy hablando de mi generación. Ana viene después y luego vienen ustedes. Lo que quiero decirles es que el mérito que tiene mi generación es que fuimos pioneras y que criamos mujeres más libres. Y no me queda la menor duda de que ustedes son mujeres más libres y las felicito por ello. Pues yo igual solamente despedirme, decirles que estas charlas con ustedes, jóvenes, pioneras, lo que hacen es enriquecer nuestra mirada, pensar y reflexionar sobre nuevas cosas que no habíamos visto. Así que siempre es muy, muy, muy motivante y agradecerles su presencia, sus participaciones, sus ideas y por supuesto a Miroslava por invitarme y por la organización de la actividad. Muchas gracias a ustedes por aceptar mi invitación y a todas las participantes también por hacer esto posible. Y bueno, no sé si tengan algo más que añadir. Y si no, pues nos vemos. Muchísimas gracias y gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Hasta Gracias. luego, que estén muy bien. Buenas tardes.